Ahora, ¿qué es el bautismo? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Por qué hay tantas maneras diferentes de hacer un bautismo? ¿Quién tiene la razón acerca de la manera correcta en la que se debe bautizar? Estas son preguntas que surgen cuando venimos a una reunión como esta, que seguramente están pasando por tu mente en este momento y que con la ayuda de Dios queremos contestar. Bueno, tal vez dirás, mire pastor, yo no vine acá a discutir, solo vine a sacar fotos porque mi familiar se va a bautizar. Y no es mi intención discutir, nunca. Mi intención es solamente mostrarte a través de la palabra de Dios qué es lo que ella dice acerca del bautismo. O dirás, bueno, esto ya es aburrido, pastor, no me interesa mucho, solo quiero estar acá y sé que es algo importante y me quiero ir pronto. Pero si esta es tu manera de pensar, obviamente no sabes mucho acerca del bautismo. Y en esta mañana queremos remediar esa falta de información. En las Escrituras encontramos varios pasajes que nos hablan acerca del bautismo. Y vamos a someter nuestros prejuicios, Dios mediante, a la evidencia bíblica para determinar cuáles son verdaderos y cuáles no. Por eso esta mañana vamos a ver que cada uno de nosotros podemos o debemos entender el bautismo de manera bíblica, en base a 3 verdades que encontramos en las Escrituras. Y vamos a la primera de ellas, la encontramos en Mateo capítulo 28. Acompáñenme por favor. Mateo capítulo 28. La primera verdad para entender el bautismo de manera bíblica es que el bautismo es un acto de obediencia. En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice así, Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, si no tenés una Biblia está proyectado en la pantalla, dice, el versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, esa es la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo presupone de que vamos a ir. Ese más que un mandato, es una condición. Entre tanto que vamos yendo, entre tanto que vamos viviendo, entre tanto que vamos avanzando en nuestro caminar espiritual. Por tanto, id. A medida que vamos yendo, nos manda primero a hacer discípulos. A ser discípulos de Jesucristo, quienes antes no eran discípulos de Jesucristo. Es decir, está hablando del evangelismo, de presentar las buenas nuevas de salvación. Lo segundo que dice es bautizándoles. Eso es agregarlos a la comunión o a la comunidad de creyentes. Se contaban dentro de la iglesia los que ya habían sido bautizados, y eso lo vemos vez tras vez en el libro de los Hechos. Y por tercero, el tercer mandato es el de enseñándoles o enseñarles, que eso sí es el adoctrinamiento o el discipulado bíblico. Cuando a través de la palabra de Dios vamos viendo verdades que nos transforman a la imagen de Jesucristo. Ahora, notemos algo en el orden bíblico. Hay un orden dado por Dios. Lo primero es ir y hacer discípulos, evangelismo, el evangelio de Jesucristo. Que una persona pueda creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Primer paso. El segundo paso es bautizándolos. Y no podían dar el segundo paso sin dar el primero. Para que una persona pueda ser bautizada, primero debía haber creído en el Señor Jesucristo. Es un orden dado por Dios. Primero el hacer discípulos, o sea, la salvación. Y el bautismo no es una parte de esa salvación. Es más, se puede ser un cristiano sin ser bautizado. Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Jesucristo le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no pudo bautizarse, no pudo unirse a una iglesia. Se puede ser un cristiano sin ser bautizado,
pero siempre serás un cristiano desobediente. Porque es un mandato de Dios el bautizarse. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 34, está el registro del carcelero de Filipos. Si quieren ir ahí conmigo, Hechos 16, del 16 al 34. Hechos 16, del 16 al 34. Vemos el relato de Pablo con este carcelero a punto de suicidarse, y Pablo le dice: no te hagas ningún daño. Y en ese momento este hombre se da cuenta que su única esperanza estaba en el Dios que creía este apóstol Pablo. Y él le pregunta en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo. En el versículo 33 vemos que ellos fueron bautizados, pero esto sucedió después de que ellos creyeron en Jesucristo. Primero les fue predicada la palabra, ellos confiaron en Jesucristo y luego fueron bautizados. Augustus Strong es uno de los teólogos bautistas más grandes del siglo XIX y principio del siglo XX. Dijo esto: el bautismo no le hace a uno cristiano, al igual que colocarse una corona en la cabeza no le hace a uno rey. El bautismo no te hace cristiano, pero todo cristiano debe pasar por las aguas del bautismo. Equivocadamente, muchas iglesias enseñan de que un niño debe ser bautizado para lavar sus pecados originales. No sé si eso lo escucharon alguna vez. Es muy común en nuestra cultura. Pero en la Biblia leemos que es la sangre de Cristo la que limpia de pecado. Eso lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el agua de ninguna iglesia que es diferente, o es más santa, o es más consagrada. Es la sangre de Jesucristo, derramada por nosotros, la única que puede limpiar todo pecado. Además, si el bebé no puede arrepentirse y creer en Jesucristo, tampoco puede obedecer a Cristo en bautizarse. Ahora, tal vez has pasado, o algún familiar o algún conocido ha pasado por ese horrible momento en el que un bebé muere. Si es así, qué gran dolor. Por la gracia de Dios no lo he experimentado. Pero hablando con personas que sí lo han pasado, es un dolor desgarrador. Es antinatural. Nacemos para enterrar a nuestros padres, no a nuestros hijos. Pero el consuelo que algunas iglesias les dan es que si fueron bautizados de bebés, van a ir al cielo. Pero ese no es un consuelo bíblico. Un consuelo bíblico lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Cuando David y su primer hijo con Betsabé, fruto del pecado, está enfermo y está muriendo, David hace ayuno y le ruega al Señor de que ese bebé se salve. Pero cuando viene la noticia de que el bebé ya murió, él pide comida, pide algo para tomar, y la gente no entiende. Dice: cuando el bebé estaba enfermo, vos no querías ni comer ni tomar nada. Y ahora que el bebé murió, pedís de comer. Y David, el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, dijo esto: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Si alguien en el Antiguo Testamento podía estar seguro de que iba a ir a la presencia de Jehová, ese era el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, el elegido, el ungido de Jehová. Y él dijo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, de que su esperanza estaba puesta de que cuando él vaya al trono de Dios, se iba a reencontrar con su hijo. Esa es la esperanza de toda madre y de todo padre que ha pasado por ese momento tan difícil. No una promesa vacía de que rociando con agua o tirando un poco de agua, eso puede santificar al niño. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Si te tocó vivir ese momento, que puedas confiar en la gracia de Dios y no en el bautismo, en quien tu confianza puede descansar. Jamás en toda la Escritura se registra el bautismo de un bebé. No existe en la Escritura. Existe la presentación, existe la dedicación, pero nunca un bautismo. Así que si el bautismo es un acto de obediencia, ¿cuándo me bautizo? Le doy a Dios mi obediencia. Y es lo que ustedes van a hacer ahora. La segunda verdad que me hace entender el bautismo de manera bíblica es que el bautismo es un acto de identificación. El bautismo es un acto de identificación. El bautismo es un símbolo externo de una verdad interna. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, vemos lo siguiente, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, nuestra inmersión en el agua es un retrato, es una figura de nuestra inmersión en Cristo. Este bautismo en Cristo describe tu bautismo espiritual, que sucede en el momento de la salvación. El bautismo en agua viene después y es un símbolo de que ya fuiste bautizado en Cristo espiritualmente. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6, Pablo describe nuestro bautismo espiritual. Y leemos en el versículo 3. Leemos en el versículo 3. Yo les leo los versículos anteriores. Dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, está ahí proyectado, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, espiritualmente, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es un acto de identificación. Me identifico con Jesucristo. Dice el versículo 6 del mismo capítulo de Romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es esa identificación con lo que Jesucristo sufrió y con lo que Jesucristo va a hacer con nosotros en el futuro. La palabra bautizar literalmente es una transliteración. Se pronuncia en griego baptizo, que es como si fuera lo mismo, bautizo. Es como la palabra amén. ¿Saben cómo se dice amén en griego? Amén. Y bautizar es algo parecido. Baptizar o bautizar es una transliteración. Pero esta palabra bautizar en el primer siglo se usaba para describir el proceso de teñir una tela. Cuando una tela blanca era sumergida, era bautizada en la tintura, la tela entra a la tintura y la tintura entraba en la tela. Las dos, tanto la tela como la tintura, formaban una sola. De igual manera, cada persona que aceptó a Jesús como su Salvador ha sido sumergido en Cristo. En el momento de la salvación, Jesucristo entró en nosotros para darnos una vida nueva y nosotros entramos a Él para vivir por Él. Nos identificamos con Él. Ahora, esto no puede suceder si yo rocío agua sobre las cabezas de ellos. No se sumerge, la figura no se aplica. Esto de rociar agua es la aspersión. Tampoco si yo derramare agua un poco sobre ellos. Estaban tocando lo fría que estaba y decían, ay, por favor, que valiera eso de rociar el agua. Y yo también diría, ojalá que pudiera. Pero bíblicamente, bautizar es sumergir. Eso de derramar agua se llama afusión. Pero el bautismo bíblico es por inmersión.
Eso lo vemos también en la palabra de Dios. Tanto el bautismo del Señor Jesucristo, relatado en Mateo capítulo 3, versículo 16, y en Marcos capítulo 1, versículo 10, como en el bautismo del etíope, de Felipe bautizando al etíope en Hechos capítulo 8, vemos que en las dos escenas ambos subieron del agua. Si alguien sube del agua, es porque estaba debajo del agua. Pero pastor, son tan jóvenes, hace frío. Nuestra hermana nos estaba contando de que su hijo, Ricardo, está preparándose para bautizar antes de fin de año. ¿En un lago cálido era? O sea, se van a estar bautizando y a unos pocos metros, tal vez 1 kilómetro o 2, hay hielo derritiéndose. Imagínense que tiramos cubitos, qué maldad, ¿no? Pero lo hacemos igual, porque es la imagen correcta de lo que significa el bautismo bíblico. Como vimos en Romanos 6, participamos de su muerte, participamos de su sepultura y participaremos de su resurrección. Estamos espiritualmente muertos al pecado, como dice el versículo 4, para andar en vida nueva. Y esta verdad se ilustra por medio del bautismo en agua. Ser completamente sumergido en el agua simboliza la muerte, sepultura y resurrección, y nuestra identificación con ellos. Al subir del agua, representando la resurrección de Cristo y nuestra vida nueva, como Jesús fue sepultado y resucitó, cada creyente muere al pecado a fin de vivir para Jesucristo. Entonces el bautismo, como un acto de identificación, cuando ustedes se bautizan ahora, le están dando a Dios su identidad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La tercera verdad que me hace entender el bautismo de manera bíblica es de que el bautismo es un acto de testimonio. En Mateo capítulo 3, versículos 5 al 7, vemos que era un acto público el hecho de bautizar. Dice el versículo 5 de Mateo capítulo 3, y salía a él Jerusalén, es decir, a Juan el Bautista, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eso era mucha gente. Y eran bautizados, versículo 6, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, la gente venía de todos los lugares de alrededor para ser bautizado. Era un acto público. Y no solamente iban los que se iban a bautizar, también iban personas a observar. El versículo siguiente, versículo 7, dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Habían personas que iban solamente para mirar. No les voy a decir generación de víboras, pero sí que esto es un acto público. Es para que todo el que quiera pueda ver que estos 4 hombres, bueno, estos 3 hombres y esta señorita, dan su testimonio público de que se identifican con el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, leemos que Pedro en su sermón les decía, arrepentíos y bautícese. ¿Noten el orden? Primero se deben arrepentir, luego viene el bautismo. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que creyeron en lo que Pedro estaba predicando acerca de arrepentirse, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Solo el que creía podía dar este paso. Y era un paso de testimonio público. Una buena ilustración de la importancia del bautismo como un testimonio es el anillo de matrimonio. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen su anillo de casado? Levántelo con orgullo. Amén. Vi a alguien que estaba casado que no tenía el anillo. Vas a tener problemas. ¿Por qué la gente usa un anillo de casado?
Porque es un símbolo, porque te identifica la alianza, símbolo de compromiso. Resumiendo todo, para mostrar que estamos casados. Es un símbolo para mostrar que estamos casados. Ahora, ¿los anillos hacen que yo esté casado con alguien? No. ¿Es posible estar casado sin un anillo? Sí, si no, pregunten al hermano que no levantó la mano. Ahora, ¿es posible llevar puesto un anillo sin estar casado? Sí. Un anillo de matrimonio es un símbolo de matrimonio y el bautismo es un símbolo de la salvación. De la manera que un anillo de matrimonio no hace que uno esté casado, el bautismo no hace que uno sea creyente. Por bautizarme no soy creyente. Las personas usan anillos de matrimonio para demostrar a los demás que ya están casados. Igual los creyentes son bautizados para demostrar a los demás en testimonio que ya son salvos. De la misma manera que alguien podría usar un anillo sin estar casado, muchas personas han sido bautizadas sin ser salvos. Y es tarea de la iglesia poder guiarles a cada persona que quiera bautizarse, no para asegurarnos de que no bautizamos a la persona correcta, sino para que si en ese momento aún no hayas conocido a Cristo, qué mejor oportunidad. La cantidad de personas, hermanos, ustedes no se imaginan, que quieren bautizarse y en el curso de bautismo es como, ahora entiendo, y conocen al Señor. Y es fabuloso cuando eso pasa, es hermoso cuando eso sucede, porque hay verdadera evidencia de que estamos haciendo las cosas bien. Por otro lado, tal como uno se puede casar sin llevar puesto un anillo de matrimonio, uno puede ser salvo sin ser bautizado, aunque no es lo ideal si querés tener una buena relación. Hay iglesias, por ejemplo, que enseñan que no se puede nacer de nuevo, eso se llama regeneración, sin ser bautizado. Hasta llegaron a llamar al bautismo el boleto al cielo. Si lo buscan en internet, el boleto al cielo, lo llegaban a llamar así al bautismo, como una garantía de que ibas a ir al cielo. Como si el bautismo fuese un modo de ganar la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia, por definición, es el favor no merecido. Lo veíamos ayer con los jóvenes. La gracia es un favor que no merezco. Y si yo puedo hacer algo para merecerlo, entonces ya no es gracia. En Romanos capítulo 11, versículo 6, Pablo argumentando dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, si yo puedo hacer algo, por más minúsculo que sea, para ganar o merecer el favor de Dios, o la gracia de Dios, eso ya no es gracia. Y mi fe no descansa en la obra completa y suficiente de Jesucristo. Mi fe descansa en lo que yo puedo hacer sumado a lo que Él puede hacer. Y eso no es gracia. Eso es no aceptar las condiciones que Dios ha dado para nosotros. Según leemos en las Escrituras, el bautismo es un testimonio. Y fruto de ese testimonio, de que se van a bautizar, otras personas han llegado a conocer a Jesucristo. No saben la cantidad de veces que durante un servicio como este, viene alguien porque es amigo del que se bautiza, o porque conoce al que se bautiza, o porque es familiar lejano, o lo que fuere, y escucha el Evangelio, escucha que la única salvación es a través de Jesucristo, escucha que el único remedio para el mal que hay en su vida llamado pecado es el perdón que Dios puede dar, y se arrepiente de corazón y confía únicamente en el Señor. Qué gran alegría es cuando ustedes dan testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Así que cuando me bautizo, le doy a Dios mi testimonio.
Hemos visto que cada uno de nosotros debería entender el bautismo de manera bíblica, en base a 3 verdades que encontramos en las Escrituras. Las repasamos rápidamente. La primera verdad, esto se trabó, es que es un acto de obediencia. Yo me bautizo para obedecer a Dios, no porque eso me vaya a salvar. Es un acto de obediencia. Lo hago porque soy salvo. El bautismo, punto número 2, es un acto de identificación. Le doy a Dios mi identidad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por último, es un acto de testimonio. Doy testimonio público al que quiera observar que yo me identifico y soy obediente al Señor Jesucristo. Necesito entender que solamente puede ser bautizado quien ha confiado única y totalmente en Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y que si ya conoces al Señor como tu única esperanza y te rendiste a Él como el dueño de tu vida, no dejes pasar el tiempo. Si ya le conoces, no dejes pasar el tiempo. Habla conmigo, habla con alguno de los diáconos y vamos a guiarte con gozo por el mismo camino que ellos recorrieron para poder estar dentro de no mucho tiempo pasando por el mismo momento, pasando por las aguas del bautismo. Lo hicimos con Sofía, lo hicimos con Ezequiel, lo hicimos con Lucas, lo hicimos con Pablo y nos encantaría hacerlo con vos. Que puedas identificarte en obediencia y en un acto de testimonio. Te desafío a confiar en el Jesucristo como tu único Salvador y descansar solamente en la gracia de Dios y no tener una esperanza falsa en haber sido bautizado de bebé, porque como quedó demostrado por las Escrituras, no podías darle a Dios tu obediencia cuando eras un bebé, no podías darle a Dios tu identidad cuando eras un bebé y no podías darle a Dios tu testimonio porque eras un bebé. El bautismo que salva es el que le dice a Dios: te entrego mi obediencia, te entrego mi identidad y te entrego mi testimonio. Perdón, no es el bautismo que salva, es el bautismo de los que son salvos. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? No dejes pasar el tiempo. Te invito a descansar en la gracia de Dios para tu seguridad eterna. Y recién después de haber confiado en Él, poder pasar por las aguas del bautismo, en obediencia, en identificación y en testimonio, como ellos lo van a hacer. Así que vamos a cantar juntos, luego de la oración, una canción más, y vamos a pasar al bautismo. Preparen sus cámaras, padres, preparen sus pañuelos, que esto es un momento hermoso. Ellos están dando a Dios lo mejor que tienen. Padre, te agradecemos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque nos dejas vivir este momento tan especial junto a nuestros hermanos. Y Señor, aquellos que han venido para atestiguar, para ver lo que ellos están haciendo, al entregarte su obediencia, su identidad y su testimonio, que tú puedas hablarle a sus corazones. Y que si han puesto su confianza en algo que la Biblia no dice, oh Señor, siempre estamos a tiempo para volver a tus caminos y tomar las decisiones que la Biblia nos dice. Porque en ella, que es tu palabra santa e inspirada, ponemos nuestra esperanza y fundamentamos nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.